reacción El Mundo al Revés. Tomamos contacto de inmediato con la ciudad de Quillota y Hans Christensen está en el lugar donde un panadero, por defenderse de un ladrón, finalmente él hoy día está metido en un lío mayor y Hans nos entrega detalles. ¿Cómo estás, Hans? Buen día. A ver, Monse, la verdad es que estamos todos confundidos. Yo ya no sé verdaderamente lo que pasa. Uno conversa con las víctimas, conversa con los vecinos, ve los comentarios a través de las redes sociales y no entiende finalmente cuál es la situación en la que finalmente una víctima termina siendo el victimario, termina siendo denunciado por la persona que entró a su panadería a asaltarlo y que finalmente termina envuelto en todo un problema, un conflicto, siendo que él debiese ser de alguna forma quien reciba todas las garantías de alguna manera en medio de lo que fue este violento asalto. Yo los quiero contextualizar un poquito, me imagino también que estamos revisando los videos. Esto ocurre la semana pasada en un sector muy residencial de la comuna de Quillota. Estamos a un costado de las líneas férreas del metro y ustedes saben que las panaderías, Monse, comienzan a trabajar desde muy temprano. Es en ese contexto entonces en donde estaba tempranísimo. Entonces aquí ya hay funcionarios a las 2, 3 de la mañana, ya aquí están funcionando operativos con los hornos activos y es en ese contexto cuando tipo 4 de la mañana aproximadamente en este lugar, la panadería rústica de la comuna de Quillota se ve de alguna forma alterada producto del golpe de su puerta de ingreso y es allí en donde entran dos delincuentes, uno de ellos con un cuchillo carnicero, lo cual probablemente es un dato muy importante y es por eso que el panadero a cargo de este lugar lo que hace es tomar un palo que está dentro de su panadería y comenzar a defenderse de alguna forma para repeler, para defenderse del ataque de este grupo de delincuentes que lo quería era robarles. Ellos se van porque se asustan de alguna forma, se ven y se dan cuenta que hay cierta resistencia por parte del dueño de esta panadería, Carlos Delgado, quien finalmente termina dando una vuelta, un giro en 180 grados esta historia porque a raíz de este golpe que él de alguna forma le propina a este grupo de delincuentes con un palo, vale recordar que él se defiende de un ataque con un cuchillo, es finalmente que uno de estos delincuentes se siente de alguna forma amenazado, se siente atacado y es por eso que él posteriormente lo demanda a él, o sea, finalmente quien era el delincuente termina siendo la víctima de esta situación. Nosotros armamos una prensa, exactamente, el mundo al revés, Monse. Nosotros armamos una nota en el departamento de prensa. Yo los invito a que contextualicemos un poco lo que ocurrió durante el fin de semana con esta historia y posteriormente vamos a estar conversando con el afectado de este caso. Entonces venía, cuando escuché bulla, aparecía aquí, ya no había gente, entonces me empecé a revisar el negocio. Y me voy acercando, yo venía con el palo acá en la mano, por si acaso. Y veo y sale el tipo y me hace así. Entonces aquí yo agarré el palo y le pegué. Fue la reacción de Carlos Delgado al enfrentarse a un delincuente que intentó robarle en su panadería. Casi 8 de la mañana y las cámaras de seguridad registraban a dos ladrones. No dudó en proteger su local. Uno de los sujetos tenía un cuchillo carnicero. Y en lo que estábamos ahí forcejeando, llegó el segundo tipo y me empezó a pegar con algo en la cabeza. En eso yo caí, me tropecé, caí y ahí arrancaron por la parte trasera. Creyeron que se saldrían con la suya, eso hasta que Carlos se topó inesperadamente con sus atacantes en el hospital. Carabineros los detuvo, pero no solo a ellos, las parejas de ambos imputados también fueron arrestadas. Familiares de uno de los detenidos fueron a la misma panadería a causar amenazas. Fueron detenidas dos mujeres mayores de edad con antecedentes penales. A pesar de los delitos, todos quedaron libres solo con la prohibición de acercarse a la víctima, cautelar que no cumplieron. A pocas horas, uno de los sujetos y su pareja regresaron a amenazarlo a su local. Y no bastante con eso, el mismo día en la tarde fueron nuevamente víctimas del delito de daños, en donde vandalizan su vehículo familiar y desde allí en adelante hasta el día de hoy se han ido suscitando una serie de delitos. En menos de 24 horas nuevamente eran detenidos, ahora por amenazas y daños, y una vez más quedaron en libertad. Esta vez citados para un juicio simplificado en noviembre. Fiscalía indicó que pedirá 540 días para el ladrón y 300 para su pareja. Lo más insólito es que no conformes con volver a la calle, uno de los ladrones demandó a su propia víctima por propinarle un golpe con un palo cuando se defendió del asalto. Le preguntaron qué le había pasado en el brazo. Él dijo, el Carlos me pegó. Dijo, ¿quiere demandar? O sea, ¿quiere denunciar? Sí. ¿Un balde de agua fría? Pues resulta que la justicia cuando uno espera que esté de parte de uno, no está.
De todo, en vez de haber sido como protección hacia nosotros, en todo sentido, porque nosotros fuimos las víctimas, al final el delincuente fue el victimario. Críticas a la puerta giratoria a la que se suman expertos y autoridades, se pudieron pedir más medidas cautelares. Pudiendo solicitar su arresto domiciliario total. Este tipo de conductas pueden atentar respecto de la integridad física. Necesitamos que todos los componentes de los procesos judiciales que lleven a que los delincuentes cumplan en la cárcel hagan cada uno su trabajo. Esperar ahora porque me llegue la citación y defendérmelo. Pero ahora de una manera legal, no a golpe. Insólito caso que involucra a este padre de familia y a 2 delincuentes de Quillota. Por ahora el municipio reforzó las rondas de seguridad en la casa de Carlos, quien espera no recibir nuevamente a estos delincuentes en su panadería. Oye, pero qué lío todo esto. Hans Christensen justamente está en el lugar. Adelante, Hans. Sí, a ver, ni siquiera es curioso, esto es indignante y yo les decía, ahora estamos con el protagonista de esta historia, Carlos Delgado. Lo hemos visto, Carlos, contestando el teléfono, contestando mensajes, preocupados, no solamente por parte de los medios de comunicación, colegas, periodistas locales, incluso de la zona, sino que también de la comunidad. Monse, Simón, Carlos los está escuchando. Hola, Carlos. Yo quiero inmediatamente hacerte la consulta, porque parte de lo que ocurre, Carlos, aparentemente son personas que ustedes conocerían en el barrio, acá en el sector. Sí, son vecinos Yo los conozco de chicos, son niños, son hijos de personas que tú viste crecer, pues. Entonces igual es fome cuando tú te das cuenta que esos niños que tú viste que un día te fueron a comprar dulce, ahora lo encontrás dentro de tu negocio con un cuchillo. Entiendo que parte de la familia se han acercado a conversar contigo de alguna forma, a explicarte lo que ocurrió. Hay parte, bueno, igual hay parte de la familia que no tiene nada que ver con ellos, llegan a pedir prácticamente disculpas. Yo le digo, yo sé que ustedes no tienen nada que ver con ellos, sino lamentablemente en toda la familia hay semillas buenas y semillas malas. Pero no, tú vienes con todo el mundo y yo no me llevo más con nadie acá, con nadie. Ni con ellos mismos, si yo nunca había tenido problemas con ellos y no sé qué les dio por tratar de meterse al negocio, o por meterse al negocio, no por tratar, por meterse al negocio. Chicos, los escuchamos. Sí, hola Carlos, ¿cómo estás? Soy la Monse, estoy con Simón, también estamos con Alberto. Hola. Aquí, la verdad, bueno, qué duro lo que tú dices, que en el fondo tú los conocías de chico. Sí. Cabros que van ahí, que pasan por la panadería y que uno ve como la evolución, como finalmente se tomaron el mal camino. Es muy duro. Y ahí, ¿qué te han dicho esta cosa de que tú hoy día estás demandado por maltrato, por golpe? ¿Cuál es exactamente la querella que hay en tu contra? No sé si sea demandado es una denuncia. La palabra exacta, porque obviamente yo no tengo ni pito que saber de lo que... Yo sé que cuando a él lo formalizan, cuando llegan ya a Quillota, lo que es la fiscalía, le preguntan por qué te pasó en el brazo, le dicen que yo le había pegado. Cuando tienen que hacer como este proceso de constatación de lesiones. Claro, cuando ya después de la detención lo llevan a tribunal, no sé cómo se llama. Y le dice que yo le había pegado. Y si quiere denunciar, sí, dijo. Y ahí después ya lo soltaron, me llama la abogada, lo que había pasado, todo, y me cuenta el chiste y un balde de agua fría. ¿Qué es lo que te dicen desde la Fiscalía, Carlos? Porque entiendo que ahora también comienza otro proceso completamente distinto en donde tú de ser víctima, finalmente ahora eres victimario. Y tú dices que además es caro, te va a costar dinero. Eso tengo que pagarlo yo. Pero a él, tengo entendido que la Fiscalía le pone un abogado. O sea, la Defensoría Penal Pública, claro. Y así que ahora hacerme la amable nomás y seguir. Pero aquí hay como una doble denuncia. Sí. Muchachos, a mí me sorprende. Porque estamos con Alberto Hans, abogado. Hay como una doble denuncia porque está el ladrón, efectivamente, no sé si es formalizado o no, por el intento de robo o el robo, pero a su vez él denuncia una agresión. Su víctima. Entonces, este cruce... Sí, claro. A lo primero, Carlos... Calma y buena letra, no tome decisiones apresuradas, sobre todo en este caso, porque efectivamente lo que aquí ocurre parecería ser bastante insólito, pero efectivamente es lo que puede ocurrir en un procedimiento, donde un agresor, en este caso un ladrón, contata sus lesiones y él dice, no, estas lesiones me las provocó
tal persona, en este caso don Carlos. Pero don Carlos, ¿por qué tiene que estar tan tranquilo? Porque Claro. yo le puedo dar casi toda la seguridad de que a él no le va a pasar nada desde el punto de vista penal, porque aquí se dan todos los aspectos y requisitos de lo que se denomina la legítima defensa. ¿Y qué es la legítima defensa? Que uno está sufriendo una agresión ilegítima. Entraron a robar a mi local con un cuchillo. Que yo ocupo un medio proporcional para repeler ese atentado. Un palo versus... Si yo tengo un cuchillo y le pego un palo, la verdad que la proporcionalidad es bastante clara, digamos. ¿Ah? Inversa incluso. Y la tercera es que esa agresión que cometió en este caso el delincuente no haya sido provocada por don Carlos. O sea, no haya habido una amenaza, una pelea previa, que tampoco se da en este caso. Por lo mismo, aquí opera absolutamente la legítima defensa y como ocurre absolutamente la legítima defensa, nunca va a ser formalizado Ya, en este pero caso. para resolver eso, Alberto, se gastaron dinero público, una denuncia, operó la defensoría. Uno esperaría que la justicia diga, oiga, ¿qué está reclamando si usted se metió con un cuchillo a robar una panadería? ¿Qué quiere que lo recibieran con rosa, con aplauso, en la cara, ojalá, pero... Sí, por eso son dos procesos distintos. Uno, don Carlos como víctima, digamos, y que ese efectivamente vaya a una formalización, ya están formalizados por robo, etcétera, y ahí están las penas que estaba pidiendo el Ministerio Público. Y la otra es de don Carlos, digamos, como posible imputado, que en mi caso yo creo que ni siquiera va a ser imputado en este caso porque se da la legítima defensa. Es medio absurdo, Simón, y claro, uno como abogado a veces tiene que explicar cosas medias absurdas, pero efectivamente pongámonos en otro caso, que alguien entró y fue golpeado, ese alguien también tiene derecho, digamos, a señalar, mire, esto fue lo que ocurrió y a tener su derecho a su defensa. Pero lo que dice Carlos, que él va a tener que pagar un abogado para comprobar la legítima defensa. No, don Carlos puede ser, y en este caso es tan claro, digamos, que yo lo que le recomendaría es que utilizara a la Defensoría Penal Pública, si es que fuera llamado a ser formalizado. Seguramente lo van a llamar a declarar y el fiscal no siquiera va a querer formalizarlo. Porque en el caso que él es el fondo demandado, Claro, él puede usar para eso la Defensoría Nacional Pública. Porque en la otra parte, que es el ladrón que le va a robar, él puede usar un defensor penal público. Exactamente. Oye, la cuestión. Oye, Carlos, ¿es verdad que esta persona también ha amenazado a tu familia? Después de que salieron de la primera, se puede decir, detención, Después del robo. Llegaron en un taxi, pues se bajaron afuera de mi negocio, cruzaron a la plaza y en esa película que se ve allá se pusieron a tomar y a festejar. Ya, mostremos mientras vamos contando, haciendo el relato, le vamos a ver a nuestro compañero Mauricio Santos que nos vaya ilustrando de alguna forma, porque claro, este es un lugar súper residencial, Monse, Simón. Entonces aquí todos, como decía Carlos, se conocen, son vecinos, ocupan estos espacios públicos para encontrarse entre ellos, y es allí en donde prácticamente luego de la detención de esta banda delictual que vienen aquí, que son sus propios vecinos, quedaron en libertad luego de ser formalizados, y es allí en donde ellos vienen, Carlos, de alguna forma también a hacerte burla, porque es en ese momento en donde tú te das cuenta también que posteriormente tú tienes esta denuncia en tu contra. Empiezan a gritar cosas, pues resulta que después nosotros vamos saliendo, porque teníamos que ir a Quillota, empiezan a gritar cuestiones, lo típico, vamos a cobrar y un montón de cuestiones. Y en eso ya se llama Carabineros, llegaron, los tomaron detenidos nuevamente. Y nuevamente quedaron libres, ¿eh? Nuevamente quedaron libres. ¿Entiendes? La molestia mía es la... mire, al final el robo, gracias a Dios, no fue nada. ¿Me entiendes? Y si se hubiesen robado algo, me da lo mismo. Pero el problema es el mal rato, la preocupación que tienen que pasar mis hijos, son menores de edad, no tienen por qué estar pasando por esto, ¿me entiendes? Y, yo digo, no sé si hay algún manual que maneje la fiscalía para los asaltos, porque uno para saber cómo reaccionar, para después no estar metido en esto y no tener que estar pagando abogados para defenderme. A ver, ahí Alberto para te ti quiere también decir de alguna algo. forma lo que te quita es la tranquilidad, a ti como locatario, como comerciante, a tu familia también. Escuchemos las recomendaciones también que tenemos para ti, Carlos. Sí, bueno, es normal en un procedimiento que se le pregunte al detenido, digamos, si sufrió algún grado de agresión. De hecho, esto le ocurre muchas veces a las policías. Te pegó la policía, no te pegó la policía, etcétera. Y se inicia también un procedimiento si es que la persona decide denunciar. Por eso se inicia el procedimiento. Pero vuelvo a insistir, una cosa es que se inicie el procedimiento y otra cosa es que uno sea formalizado por aquello. En este caso, la verdad que
Claro. Las lesiones incluso que tiene el asaltante tampoco son de gravedad. Entonces, yo creo lo más posible es que el Ministerio Público no persevere en esto, esto no continúe y por lo mismo no tenga que, Pero Alberto, meterse en su defensa. A lo que voy yo, dale, Carlos, dale. a lo que voy yo, por ejemplo, ya está, yo lo pillé dentro del negocio con cuchillo, me atacó, yo me defendí. Legítima Lo mínimo defensa. que podrían haberlo Obvio, hecho, sí. dejarlo mientras dura la investigación con previsión preventiva. Claro, es que esa es imagínate una si hubiesen cosa. estado mi hijo Claro. acá. Porque yo de repente me quedo con mi hijo en el negocio, ¿cachai? Y ya temprano, no sé, le dio hambre, quería prepararse un cereal o a tomar. Y si él se hubiese encontrado con los tipos ahí Claro. y le pasa algo a mi hijo, ahí no, yo creo que no. Otro gallo hubiese cantado y a lo mejor estaría preso yo. No, por supuesto. Y el fiscal la pidió, referida. Me hubiesen tomado el fiscal al tiro, yo pidió estaría en prisión si preventiva. hubiese matado. El fiscal pidió que prisión No preventiva. tengo idea. ¿Qué medida cautelar pidió? Porque muchas veces No sé por qué no- son fallas no de los creo, fiscales no que creo. no piden. Yo lo que tengo entendido que la única medida es el alejamiento. Sí. Eso es lo que, Orden de la Además. que no se cumplió. Es que Y 2 veces. Ah, y no se cumplió. Y 2 veces. No, porque ya la rompieron. Y ahí Pues efectivamente Saliendo vinieron a amenazar. ahí es donde el Ministerio Público debería pedir una revisión de cautelares y poner una cautelar más gravosa. ¿Por qué no pide al inicio la prisión preventiva? Perdón que yo tenga que explicar No, cosas que pero yo sé para que no son eso populares, estás. pero ¿por qué no la pide? Porque la cautelar va a ser también proporcional al delito que se comete. ¿no? Ya. Y entonces, como este fue un robo en características de frustrado finalmente, claramente no te daba para poder pedir una prisión Pero preventiva, no te lo hubiera dado. Alberto, Pues. pero cómo, yo sé que tú tienes el rol acá de explicar las cosas, pero ¿cómo no va a ser grave No, que la sí, persona se meta a tu casa con un cuchillo? En el caso de, ¿se acuerdan Nadie de anda por la calle Chicureo? con un cuchillo de 20 centímetros. No era para destapar las bebidas, Carlos. El cuchillo Mira. efectivamente era para amedrentar y en caso de ser agredido defenderse. Que fue lo que por suerte no pasó, porque esto hemos visto cuántos casos que con un cuchillo se meten en una casa y termina el dueño muerto o el delincuente abatido. Yo Entonces, estoy de acuerdo absolutamente desde el sentido común, pero desde el proceso, digamos, hay una proporcionalidad también en la medida cautelar que se debe interponer para cada delito. Este es un delito que tenga pena de crimen, por ejemplo, porque finalmente, yo entiendo, por lo que se formaliza, es finalmente por un robo en características de Es frustrado. que lo que es absurdo es que el robo frustrado tiene una penalidad menor. Porque Carlos logró frustrarlo. Exacto, si eso es Entonces, si absurdo. Carlos le hubieran robado todo, tendría mayor pena. Es decir, cuando los hechos es como... ese es el absurdo, la paradoja que tiene la justicia. Que finalmente cuando pasan cosas peores y no cuando trataste de evitarlo... Claro. Por eso yo no me dedico al derecho penal. Hans, vamos contigo ahí para el cierre, las últimas conclusiones de esto, porque, a ver, semanario del insólito, yo creo que Sí. cada vez que vamos tirando estos datitos nos indignamos más. Dale. Sí, a ver, bueno, de alguna forma ir tirando las últimas líneas, Carlos, lo positivo y tal como lo conversábamos en el panel, es muy probable que no se te llegue a formalizar, evidentemente este caso por parte de este delincuente que se siente víctima, tuvo que ser revisado a raíz de estos golpes que él recibe, pero es muy probable que no vaya a prosperar, digamos, este caso en tu contra. Exacto. Lo que sí es muy importante y que hay que ponerle bastante ojo es que estos delincuentes que tenían la medida cautelar de no volver a acercarse aquí, apenas salen de su audiencia de formalización de cargos, vienen a amenazar a Carlos y a su familia. Entonces, eso probablemente es algo a lo que vamos a tener que estarle poniendo ojo porque las policías van a tener que venir eventualmente, por ejemplo, a generar algún tipo de resguardo, a monitorear, a chequear, porque hay miedo por parte de la familia de Carlos, a quien, por suerte, y me sorprende la templanza que tú tienes para contar esto también, total. pese a lo indignante que tiene este caso, ¿no? Donde finalmente un panadero, un locatario tradicional, conocido además por las familias acá en Quillota de víctimas, terminó siendo el victimario. Muchachos. Así es.